Se llama Escuela de Comunicación Neponovanía, investigando nuestras historias, aprendemos y comunicando nuestras reflexiones nos fortalecemos. ¿Sí? Yo hice la tarea muy bien, ¿cierto? Con la otra compañera que no está aquí, Erika, de escribir el texto. Entonces hay unas partes que se las voy a contar, pero otras que sí me gustaría leerlas, porque sabemos que también la escritura permite comunicar otros asuntos. Y para empezar, sí quiero que pongamos el video y que veamos muy bien lo que dice este joven, ¿cierto? Las palabras que se utilizan, si no les gusta el género, tratemos de concentrarnos un poquito también en las imágenes que vamos a ver para ya empezar con estas reflexiones que vamos a hacer en torno a la investigación y en torno a la comunicación. Soy de una raza luchadora, acostumbrada a ver crecer una semilla entre la aurora, acostumbrada a vivir entre la naturaleza a toda hora. Soy de donde las piedras se dejan mojar, de la suave brisa de los manantiales, donde cada despertar es en compañía de los pájaros y los turpiales. Soy de donde los brillantes rayos del Padre Sol iluminan nuestra piel, de donde cada niño libremente puede correr, de donde cada atardecer se hace más interesante cuando los animales puedes ver. Soy de donde la brisa de la noche y el manto brillante de la luna te acobijan con su hermosa dulzura. Soy de una raza acostumbrada a la flauta, a la quena, al tambor y a la verbena, de donde cada persona, cada vez que te la encuentras, te está diciendo buenas, de donde cada noche se hace más interesante por la compañía de las estrellas y la compañía de nuestras mujeres que tan bellas como miles de luceros que destellan. Soy de una raza étnica rica en folclor, artes artísticas y música. Soy de donde muchos niegan serlo, qué pena que esas personas no tengan corazón para decirlo. Entiendo, llegará el día en que empiecen a aceptarlo. Yo soy de donde la gente tiene un recuerdo frustrado, pero aún así tiene un sueño empresarial. También te aseguro que tiene un gran conocimiento espiritual. Soy de la creciente de un gran río, de verdad que bien se siente. Y aunque hayan monopolios de Occidente, vivir en esta tierra sí que es excelente. Acá tenemos 6.706 hectáreas, pero el resguardo era mucho más grande y nos lo han venido quitando. Si nosotros no le enseñamos a esos muchachos qué es lo que se hace con la tierra, en el futuro no vamos a tener 6.706 hectáreas, vamos a tener menos, porque también hay títulos mineros, así como en el Chocó nos mostraba el video, de que llegaron unas multinacionales y se apoderaron de sus tierras. Acá en el resguardo hay alrededor de 17 títulos mineros que en cualquier momento pueden entrar esas multinacionales a reclamarlos. Digo que pensamos mejor y vamos para adelante. Yo soy de un territorio luchador y amigo de la protesta, de que cuando algo no le gusta manifiesta ante un gobierno que con sus leyes y normas quiere hacer saber que solamente él tiene el poder. Soy de un territorio que no se deja conquistar por esa gente de cuello blanco y corbata, pero sus ideas psiquiátricas con este pueblo se desbaratan. Yo soy de donde se siente tranquilidad, opresión y suspenso. Esta es mi tierra, San Lorenzo. Soy la resistencia, soy la autonomía que lucha por prevalecer todos los días. Soy de las montañas que hablan, soy de las rocas, del agua y también de la fauna. Soy de la astilla, del árbol, soy del indio guapo, soy de la chicha y también del guarapo. Soy del encanto, soy de la cascada, que lo damos todo o no damos nada. Soy la paz pero también soy la guerra. Soy el color de tu verde, soy el color de tu tierra. Soy de tu tristeza, tus noches en vela. Soy de tu consuelo y también tu faena. Soy de tu viento, soy de tu honor. Soy de tu frío pero también de tu calor. Soy de San Lorenzo, a mucho honor. Soy de San Lorenzo, a mucho honor. Esto es Otecuao, lucha y resistencia. DJ One en la melodía. Evan So, de San Lorenzo. ¿Cómo vieron a nuestra compañera? Súper bien. Ah, bueno. Lo felicito, cantar muy bien.
estamos muy contentos de estar aquí como Escuela Nepono Vanía con las reflexiones que está haciendo la Alianza de Maestros Gestores, de maestros y maestras gestores, ¿cierto? Que es de la pregunta por la comunicación, por la formación ético y política y también por esa educación propia. Entonces quisimos empezar haciéndonos estas preguntas, y sí quiero decirles que yo estoy aquí sola, pero esto es posible por muchas lideresas, ¿cierto? Aquí vimos una que es una líder muy importante en el resguardo, muchos mayores que nos han abierto la puerta de sus historias y muchos jóvenes que también están compartiendo sus preguntas. Entonces, por eso estamos aquí, para compartirles estas reflexiones. En esta comunidad hay muchos jóvenes que están en las drogas, muchos jóvenes que han padecido la violencia, tanto intrafamiliar como también del conflicto armado. Entonces, muchas memorias de historias desgarradoras, pero cuando íbamos a trabajar con ellos, ellos querían contar sus historias, ¿sí? Entonces fuimos a hacer talleres de teatro, a conversar con ellos, y un día, en medio de un conversatorio alrededor de la fogata, Evan Soft nos compartió esta canción, ¿sí? Entonces nosotros quedamos sin saber qué decir, y ya con Agroarte, que fue con los que nos articulamos para hacer este proceso, hicimos un proceso de reflexión en base a las historias, ¿sí? Porque muchos jóvenes también de esta comunidad sueñan con ir a la ciudad. Entonces, en este proceso de construir esta canción, fue escuchar la historia de los jóvenes, ¿cierto?, de Agroarte, que trabajan todo el tema, también aquí en la ciudad con el rap, y escuchar las historias. Entonces, por eso empezamos con estas reflexiones. Bueno, para ubicarnos un poquito, el resguardo indígena de San Lorenzo hace parte del municipio de Río Sucio. Hay 4 resguardos ahí. Es una población de 12.600 habitantes, ¿cierto? Son 21 comunidades. Y son en Vera Chamí con raíces de sonzones y armas. Esta zona era minera, la otra. Y en 1627, ¿cierto?, se crea el resguardo indígena de San Lorenzo. Hay una disolución por problemas de tierras, que creo que todos conocemos un poquito esa historia, y en 1970-85 se hace todo el proceso de recuperación, que todavía hay muchos mayores que estuvieron en esa época y nos cuentan cómo fue de complicado. Esta zona también es un corredor muy importante, ¿cierto? Hay muchos recursos naturales, y como vimos en el video de Evan Soft, también hay problema con la minería, ¿sí? Entonces, creo que es importante para situarnos, porque para nosotras ha sido muy importante conocer este contexto para poder trabajar con los jóvenes. Bueno, entonces, la Escuela Nepono Vanía. Todas las fotos de esta presentación hacen parte de la Escuela Nepono Vanía y casi todas han sido tomadas por los jóvenes. Yo quería empezar con un pequeño texto, porque haciendo esta reflexión también me pregunté sobre mi historia, ¿cierto? Estos procesos normalmente salen mucho por historias, por sueños, por esos compartires. Entonces, les quiero compartir esto. Yo me fui a los 6 años de Medellín con mi madre a un mundo desconocido, Canadá. Allá aprendí mucho como hija de una inmigrante monoparental en un país del primer mundo, viendo que también allí existe la pobreza, la exclusión, sobre todo que viví en un pueblito pequeño, conservador, donde ahí también por las calles los indígenas Blackfoot todavía padecen las secuelas de una violenta conquista que embriagó su sangre por generaciones. Inmigración, identidad, violencia, memoria, territorio. Preguntas sobre conceptos que fui explorando desde espacios como Cinema Política, Movimiento Antifracking, Movimiento de Inmigrantes, y desde la carrera que inicié en Ciencias Políticas. Pero no podía parar de leer sobre la historia de mi país y las propuestas desde las ciencias sociales aquí en América Latina. Yo me metí en grupos de filantropía, Rotarac, pero sí veía que los cuestionamientos políticos, la formación crítica, la conciencia histórica parecen paradas en el tiempo por el individualismo e indiferencia de la mayoría de la población. Lea teoría sin poder contrastarla y comprenderla mejor con la realidad. Y así fue como decidí regresar a Colombia y estudiar antropología en la Universidad de Antioquia. Lo que no me imaginaba es que cuando iba a regresar, la diversidad de la Universidad de Antioquia me iba a permitir conocer a una líder indígena de este resguardo,
que aquí fue donde conocí a Erika. Entonces, aquí fue muy interesante porque yo con un bagaje muy diferente empecé a acercarme a las historias de Erika, que es una mujer que ha crecido en la parte alta, y empezamos a compartir, debatir y a ver la diferencia de que era ser inmigrante y ser de una mujer, ¿cierto?, en un pueblo indígena. Entonces ella me empezó a compartir las historias de las mujeres que les toca ser trabajadoras domésticas, las historias de desplazamiento, y por la sensibilidad que teníamos con el tema de la mujer, empezamos a hacer talleres de salud sexual y reproductiva, ¿cierto? Empezó de manera muy, queremos aprender, queremos compartir las historias, y así empezó Neponovanía. Empezó así, hasta que empezamos, bueno, yo empecé, ¿cierto? Ella ya había crecido en el territorio, a compartir con los mayores y con muchos líderes, ¿cierto? Yo creo que eso fue lo que hizo que Neponovanía cogiera como esta ruta. Y yo recuerdo muy bien que yo al principio, cuando empecé a ir hace 5 años, al principio a veces no me sentía cómoda porque no era del territorio, y entonces un líder, que es un líder que quiero mucho, me cogió y me dijo, a ver, Sara, el territorio, ¿cierto? Que les quiero leer esto porque la verdad a mí me afectó mucho. El territorio no es solamente de donde uno venga, es donde uno esté y aporte a su defensa. No nos podemos quedar en discusiones de quién es de cuál territorio, cuando lo que necesitamos es aprender juntos de lo que está pasando a nivel mundial, porque eso nos afecta a todos, independientemente de cuál sea nuestro territorio de origen. El territorio es colectivo y para eso necesitamos redes de solidaridad para defenderlo. Entonces, claro, yo como mujer inmigrante, ¿cierto? En Neponovanía, ¿cierto?, que es el proceso que les vamos a presentar, y en ese territorio, con las historias de los mayores, con los líderes, las lideresas, yo siento que aprendí más de mi historia que en otro espacio. Entonces, ya con esas reflexiones, con esos compartires, era imposible quedarnos solo con talleres de salud sexual y reproductiva. Y ese fue entonces nuestro camino. Desde esos talleres empezamos a trabajar la investigación propia. Uno, ¿cómo va a decirle a una joven, cierto? Es que tú tienes derechos sexuales y reproductivos cuando ella en su vida cotidiana no lo ve plasmado, ¿sí? Entonces es empezar con conceptos abstractos, ir a decirle que se tienen derechos cuando ni siquiera se entiende muy bien lo que se está viviendo. No, en la otra. Después empezamos con comunicación, porque empezamos a ver que investigar, ¿cierto?, como nos han enseñado en la academia, la parte fundamental es también poderla comunicar, ¿cierto? Después empezaron a surgir de estos talleres 3 temáticas: mujer, que ahí hemos trabajado trabajo doméstico, embarazo adolescente, violencia de género, memoria, porque están las historias de los mayores, porque tú, si quieres entender qué está pasando con tu cuerpo, necesitas también ver la historia de tu mamá, la historia de tu abuela, ¿sí? Y después territorio, porque lo que está pasando, por ejemplo, con las mineras, también va a afectar nuestro cuerpo. Entonces, esas fueron las 3 temáticas, y ya vimos el rap, ¿cierto?, que fue por las mismas iniciativas de los jóvenes, y el teatro, que también fue con una joven que empezó a proponernos, y empezamos a construir y vimos que el teatro también es un espacio donde las mujeres pueden contar sus historias. Entonces, y les cuento, Neponovanía es en Emberá y significa flor de agua, ¿sí? Flor de agua porque el agua en nuestro territorio indígena de San Lorenzo representa la vida y nos deja fluir la palabra y el pensamiento. Y lo que quiere hacer Neponovanía es que el agua en cada tránsito genere vida a las iniciativas de los jóvenes, para pensarnos todas estas temáticas. Pero entonces, en investigación, que este trabajo de salud sexual y reproductiva fue el trabajo de pregrado que presenté, que el premio Jorge Bernal fue el que me apoyó, y a partir de ahí pudimos fortalecer mucho más Nepono, ¿cierto? Porque investigamos es para generar procesos, para comunicar, para poder compartir. Y la otra compañera, Erika, hizo el trabajo de grado que se llama La historia de un pueblo que se niega a desaparecer, ¿sí? Estos trabajos han sido la base de donde hemos podido construir con los jóvenes. Yo al principio iba a poner que era enfoque participativo,
y lo fue, pero también siento que cada vez se está utilizando de manera superficial, ¿cierto? Todas las investigaciones vemos IAP, que esto es participativo, pero cuando uno de verdad dice participativo, ¿cierto? Hay que pensar muy bien en las implicaciones y en la metodología, porque ya yo veo proyectos que ni siquiera se hacen la pregunta con la gente, no hacen un proceso de reflexión y hacen esa parte participativa. Pasamos. En investigación, entonces, claro, de ahí empezamos a generar procesos con los jóvenes. Entonces, muy sencillo, nosotros empezamos con una institución de la parte alta que se llama Institución Educativa de San José. Entonces, un día con las jóvenes decimos, bueno, ¿qué queremos investigar? Entonces, las jóvenes dicen, queremos saber qué hacen nuestras madres, qué trabajo hacen. Entonces, eran 4 chicas que dijeron, no, yo quiero trabajar con una artesana, yo quiero trabajar con una lideresa, ¿cierto? ¿Qué implica ser líder acá? Con una agricultora y con una partera. Y fue muy interesante porque con el caso de la partera, entonces era una comunidad que se llamaba Veneros. Entonces me dice, Sara, yo creo que por mi casa hay una. Y a mí me habían dicho que en esa comunidad ya no había parteras. La partería indígena ha sido muy afectada por la institución católica que dice que estas mujeres ya no pueden apoyar a las mujeres porque es un pecado. Pero son mujeres que tienen mucho conocimiento de plantas, de cómo aportar a la mujer. Entonces esta joven regresa el día después y me dice, Sara, mi vecina es partera. ¿Partera? Y sí, es partera. Entonces, claro, las 4 ahí mismo fuimos porque no sabíamos que había partera en esa comunidad. Cuando llegamos a esa casa, era una casa llena de un jardín, como esos jardines que uno sabe que la señora sabe cositas, ¿cierto? Un jardín con muchas plantas y un señor sale y se alegró tanto a verlos que es que, ay no, a nosotros nadie nos visita. Entonces, claro, entramos y la señora era una señora ya de edad, estaba en la cama con artritis, ya no se podía parar y cuando nos ve dice, ay, yo tanta gente que traje al mundo y ya nadie me visita. Hablamos con ella por ahí 3 horas, ¿cierto? Éramos 4 jóvenes y yo, y ese momento fue hermoso porque, claro, ellas eran, ¿y usted cómo ayuda al parto? ¿Y usted cómo aprendió? Esta señora aprendió desde los 15 años, ¿cierto? Su mamá le enseñó porque, claro, había dificultad con el acceso médico y han sido conocimientos que se han pasado de generación en generación. Y lo más bonito de esta investigación fue que la pregunta que surgió, además de aprender de esta partera, fue, ¿yo por qué no la conocía? ¿Cierto? Que aquí ya llegan otras preguntas de por qué los jóvenes no están conociendo a estas mujeres. Y esto en investigación es lo que nos ha permitido ver que tanto la investigación como el conocimiento son infinitos. Si tú te haces preguntas investigativas que te llenan, te van a llevar a otra y a otra. Y esa es la complejidad de la vida, ¿cierto? Ella se empezó a preguntar por la partera y terminó diciendo, ¿y yo por qué no la conocía? Y ahí fue un proceso de reflexión que cuando esta niña a los 17 años quedó en embarazo, ya recordaba la historia de esta partera porque después de ese momento que conversamos con ella, un mes después se murió, ¿sí? Y lo único que quedó de esta señora, además de los hijos, que ninguna quiso aprender a ser partera, fue esta grabación. Entonces, este es un ejemplo de cómo hemos trabajado la investigación con las jóvenes. Una de las preguntas, ¿cierto?, que nos surge, y yo creo que ayer, cuando Gustavo estaba presentando el tema de la experimentación, es que la riqueza, las preguntas que uno se puede hacer. Esta hace parte de un proyecto que hicimos de una etnografía visual del territorio. Entonces fuimos con los jóvenes a tomar fotografía de lo que veían en su cotidianidad. Abajo es una minga, ¿cierto?, para hacer una carretera. La foto arriba con las flores es un entierro, ¿cierto?, que también toman flores. Y los otros son unos niños danzando. Entonces, nuestra pregunta, ¿cierto?, con todo esto del tema de la investigación, es ¿qué hacer con la cotidianidad de la vida de la gente en el proceso de conocimiento de la realidad? ¿Sí? Siento que muchas veces ponemos el contexto, ¿cierto?, en los procesos investigativos y se hacen proyectos de investigación. Una joven me decía, es que a mí en ciencias sociales, mi profesor una vez me dijo que fuera a hacerle preguntas a un mayor, pero pues eso se vuelve una tarea con respuestas muy puntuales que nos llevan a explorar más, ¿sí? El contexto que está alrededor de ellos, las historias de sus madres, de sus abuelos, es eso lo que tenemos que preguntarnos en cómo estamos haciendo que ellos también lo puedan interiorizar, preguntar para poder construir conocimiento.
Bueno, otra historia que fue también muy compleja, los jóvenes querían investigar un poco sobre historias de madres adolescentes. Entonces, la primera fue ir a tomarle fotos a una joven que ya conocíamos. Esta joven quedó en embarazo a los 15 años, vivía en la ciudad, también estaba en ese tiempo consumiendo drogas, casi pierde el bebé y ya volvió a quedar en embarazo. Entonces fuimos con ella a escuchar, fuimos con 3 jóvenes a escuchar las historias de esta madre adolescente y ahí se aprende mucho, ¿cierto? Se generan muchas discusiones. Pero en un momento una de ellas dijo, bueno, yo conozco una madre adolescente, vamos. Entonces fuimos 5 a ir a hablar con la joven. Cuando llegamos fue muy complejo porque la madre estaba ahí. Entonces la madre dijo, no, mi hija no puede hablar. Ah, bueno, no, entonces usted cuéntenos la historia. Cuando empezamos a hablar, la madre nos empieza a contar que su hija fue violada por paramilitares, que también fue violada por un señor de ahí cerca de la casa y que quedó en embarazo y que su hija tenía diversidad funcional. Ella no podía hablar bien, ¿sí? Entonces, claro, en ese momento, que también es lo que uno se encuentra cuando se hace preguntas, cuando investiga, quedamos así, los jóvenes también quedaron así. Bueno, nosotros hablamos con la señora, dijimos, no señora, no se preocupe, muchas gracias por compartir su historia, y ya nos fuimos a hablar con los jóvenes. Por lo menos ya habíamos hecho un proceso, ¿cierto?, de contextualizar, de hablar de la violencia, pero esos momentos también lo confrontan mucho a uno, porque tanto la partera como esta joven de 14 años que ha sido violada, hace parte del mismo territorio, ¿sí? Y aquí es la pregunta, ¿cómo nos vamos a reconocer y unir en la diferencia? Estas 2 mujeres hacen parte del mismo territorio, ¿sí? Estas 2 mujeres han estado en este territorio y han vivido cosas que muchas de las mujeres que están en ese territorio y en otros también han vivido. Y aquí es donde la comunicación nos ha ayudado mucho a que la investigación vaya más allá, porque la investigación también se ha olvidado que parte de los sentidos, la investigación también es escuchar, oler, ¿cierto? No es ir a hacer una entrevista con una guía, sino poder conversar y aprender del contexto. Y en eso, sí, ayer estábamos hablando en el almuerzo y yo creo que uno para estos espacios le gustaría poder compartir muchos momentos que le ayudan a uno como a tener más claridad, pero para poder comprender un poco cómo hemos trabajado la comunicación, quiero contarles un momento cuando fui a hablar con un mayor, ¿cierto? Es un mayor de 98 años, que estuvo en todo el proceso de recuperación de tierras, ¿cierto? Es un líder, es arquitecto, es médico tradicional, ¿cierto? Yo no sé ese señor qué no hace porque él hizo de todo en su vida. Y empezamos a hablar y él lo que decía es que usted de verdad para aprender se tiene que sentar conmigo 3 días. Se tiene que sentar conmigo y escucharme porque la palabra no es así nomás de escuchar y ya. Además, usted tiene que saber qué quiere porque yo no le estoy hablando para que usted no haga nada con estas palabras, ¿sí? Yo le estoy hablando para que usted también vaya y comparta y haga y compruebe, porque yo lo he aprendido por lo que me han enseñado, pero también por lo que yo he experimentado, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos que la comunicación es mucho más profunda, ¿sí? La comunicación nos lleva a conocer al otro, pero también confrontarnos. Entonces, claro, cuando nosotros estamos investigando, no solo estamos investigando para saber, sí, la historia de la niña que fue violada, sino cómo vamos a compartir esta historia y cómo vamos a generar reflexiones. Y ya nosotros hemos utilizado la fotografía, hemos hecho varias exposiciones fotográficas sobre las historias de las mujeres, una cartilla, hemos hecho un documental que se llama Atizando la hoguera, porque es para tratar, es muy complejo, ¿sí? En estos aspectos todavía estamos aprendiendo, pero es tratar de captar esos momentos de riqueza, esos momentos donde uno tiene que aprender para poder reflexionar. Entonces, claro, vamos a hacer una entrevista con una joven y tú ¿cómo quieres compartir esta historia? Entonces la joven escribe reflexiones, escoge canciones para poder compartir. La radionovela también, hicimos 2 radionovelas en base a las historias también de las mujeres. Una radionovela, hicimos toda la construcción del guión y es de una partera que está acompañando a una mujer que está viviendo en su casa la violencia que muchas mujeres viven. Entonces es ver que también somos diferentes, pero que también la comunicación lo que hace es generar una conciencia colectiva y que nos permita reconocernos. De pronto tenemos historias un poco diferentes porque están las subjetividades, porque está todo el proceso,
pero también tenemos aspectos que nos unen, ¿sí? Entonces la investigación permite indagar, permite como hacerte preguntas. La comunicación es la creatividad y poder compartir para poder unirnos. Entonces ese ha sido el aspecto con la comunicación, que ya para nosotros la herramienta pedagógica es investigación, ¿sí? Pero no una investigación superficial, sino viendo el contexto y cómo lo vamos a compartir. Ese ha sido como el trabajo que hemos tratado de hacer. Y para eso me gustaría mostrarles una parte de Atizando la Hoguera. Atizando la hoguera es una frase de un mayor que él dijo: nosotros siempre tenemos que estar atizando la hoguera. Lo mismo que me dijo el otro mayor de que uno siempre tiene que estar compartiendo la palabra. Atizando la hoguera es que nosotros también tenemos que seguir compartiendo la palabra para decir cuál es la historia y qué es lo que queremos. Entonces vamos a compartir este video y después seguimos hablando un ratito. Es que debemos de ver primero que todo ese ejemplo de los mayores, ese conocimiento que a ellos les transmitieron también nuestros ancestros, porque a veces nosotros nos las damos de muy estudiosos, muy intelectuales, muy académicos, y se nos olvidan esos principios fundamentales, esas raíces ancestrales. Entonces cambiamos, distorsionamos un poquito la situación actual de nuestros territorios. Entonces el mensaje para ellos es que veamos el ejemplo de nuestros mayores, lo confrontemos con los conocimientos que tenemos y empoderemos mucho más todo este proceso con fuerza, con decisión, con lucha. Es de la única manera que se ganan todos estos procesos. Participen de todos los espacios que tiene la organización, las mingas, las reuniones, las asambleas, porque estos espacios también nos forman, estos espacios nos aterrizan los piecitos donde realmente nosotros tenemos que estar, defender nuestra comunidad, luchar por un bien colectivo, no por un bien personal, sino por un bien colectivo. Es lo mismo que sucede con la fogata. En este momento, si no le atizamos más, ella va decayendo nuevamente hasta quedar en nada. Lo mismo que el ser humano. ¿Sí o no? ¿Quién nació grande? ¿Hasta cuándo van a estar así, con sus cabezas agachadas, sin pensar en nuestros mayores, sin siquiera preguntarnos por ellos? No, jóvenes, así tampoco es. Vamos a levantar bien alto nuestras cabezas. Vamos a refregarnos la cara mirando hacia arriba, mirando hacia el sol. Respiremos bien y hagamos escuchar nuestras voces con las de otros jóvenes indígenas. Vamos a engrosar tanto nuestros pensamientos hasta endurecer. Pero esto que les digo, no lo vamos a hacer hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Esto va a ir retoñando despacito. Por eso, jóvenes, usted, aquel, todos nosotros, pensemos en luchar. ¿Por qué? Porque la tierra es de todos. Esa es la respuesta. Entonces, en estos espacios, la fogata, el fogón, son espacios donde la comunicación también es muy importante. Y ahí va. Soy de una raza luchadora, acostumbrada a ver crecer una semilla entre la aurora, acostumbrada a vivir entre la naturaleza a toda hora. Soy. Si la quieren volver a escuchar, está bien. Está en YouTube. Pero miren, entonces estos espacios que los quería mostrar, cierto que ese poema es un poema de Karmatarrúa,
pero Ángela, que está aquí, ella le hizo todo, pues también para contextualizar un poco y llamar con el arte a los jóvenes, ¿sí? Y este es un momento donde la comunicación pasa, pero lo que es importante es que la comunicación propia indígena también sabe que el internet, ¿cierto?, está entrando otra información y que también hay que partir de ahí y construir desde ahí. Y eso no puede ser problemático, ¿cierto?, si uno no sabe dimensionar, pero es que a los jóvenes les llega información. Y les quería contar la última anécdota, que es en esta fogata también una amiga de Haití, inmigrante, también fue a contar las historias. Entonces, la reflexión que todavía lo estamos como tratando de dimensionar, ¿cierto? Esta mujer que también es de otro contexto, también les fue a contar su historia, lo que ha vivido en Canadá, la discriminación, ¿cierto? Lo que está pasando a nivel mundial, también es para comprender de que lo que ellos escuchan, las series, ¿cierto?, la información que llega de Canadá, de Estados Unidos, también hay que contextualizarlo y en estos espacios también se puede aprender mucho. Entonces, cuando estos jóvenes compartían su historia, ella decía, ¡ah! Pero eso es, cuando ellos les decían cómo funcionaba la tierra, que todavía había trabajadoras domésticas, ella decía, pero eso es feudalismo. Y se quedaba impresionada porque es otro contexto y ella les contaba y ellos también se quedaban como que, ¿qué es esa historia? Y ahí se hace un proceso de comunicación que también es una manera de resistir a lo que nos está llegando y a lo que de verdad tenemos. Entonces, esa es la educación propia que necesitamos. Gracias. Gracias.